Listo. Bueno, hermanos, entonces cualquier pregunta que tengan en cualquier parte del estudio, pueden interrumpir las veces que sea necesario. Igual usted, Cecilita, no va a haber ningún problema. Trataremos de resolver todo lo que el Señor me permite y lo que no, pues de algún modo haremos, ¿sí? Entonces, hoy, esta noche, vamos a hablar de la quinta cita de Dios que tienen en pantalla, conocida como Yom Teruah. En español, Día de la Trúa, ¿sí? Entonces vamos a estar hablando todas las generalidades, vamos a estar entendiendo por qué nos aleja el hecho de traducirla como Día de las Trompetas, Día de la Alarma o cualquiera de sus sinónimos, ¿no? Que de pronto en el español, por el hecho de mejor entender, de que se haga más familiar, empezamos a cambiar las palabras y que pareciera que al final nos suma, pero nos aleja bastante de la concordancia que tiene la Biblia en sí, en toda su uniformidad. Entonces, en español, Yom significará día y Trua, vamos a ver qué significa de acuerdo a la Biblia, pero es importante que quede así. Ya faltan 10 días, hoy es 29 de agosto y vamos a iniciar con el estudio. Para entender primero, antes de entrar a la cita en sí, hay que entender qué son estas convocaciones que realiza en este caso la iglesia. ¿Por qué difieren de cualquier llamamiento? Por ejemplo, un día de la familia, un día del pastor, un cumpleaños, un aniversario de la iglesia. ¿Yolita? Porque son santas y fueron puestos por Dios. Exacto. Eso justo iba a decir, estaba abriendo el panorama. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es tan diferente? Entonces, para eso tenemos que ir a la fuente. Vamos a ir a Levítico 23, versículo 2. Bien. Entonces, mientras avanzamos, vamos a ir viendo unas No, eso es trompeta. al final. Ya voy a explicar, sí. ¿Por qué es necesario traducir así? Levítico 23. Sí. Levítico 23, 2. Y la pregunta es, ¿qué son las citas de Dios? Sí. Cuando analizamos alguna palabra en el idioma hebreo, no es porque querramos llamar la atención, no es porque queremos hacer gala de tener más o menos conocimiento, no es porque queremos confundir a nadie, sino porque hay conceptos que simplemente al asociarlos con la palabra al español cambian. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el amor de Dios, de pronto nos estamos imaginando en que es algo como San Valentín, ¿no? Un corazoncito, un flechazo, y lo llevamos al amor humano, siendo que el amor de Dios pues, no tiene muchas implicaciones. Entonces, al mencionar la palabra en hebreo, lo que tratamos es de quitar el concepto de español que teníamos y ubicarlo dentro de la palabra, ¿sí? Entonces, en nuestra Reina Valera 1960, la cual todos tenemos, generalmente nos dice lo siguiente en el versículo 2. Habla a los hijos de Israel, ¿sí? Entonces, ahí hacemos una pausa. Generalmente cuando se presenta esto de las fiestas, a la gente se dice, mire, es que estas son las fiestas del Señor. La primera pared que nos ponen es que dice, aquí está diciendo a los hijos de Israel, y yo no soy hijo de Israel, yo soy ecuatoriano. ¿Sí? Entonces esto fue para ellos, para los que estaban en el desierto. Entonces, aquí es el punto determinante que me va a permitir leer el resto de Levítico 23 de un modo personal o de un modo externo. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿soy un hijo de Israel? Aquí ya todos sabemos que sí, ¿ya? Pero en caso de poder dar defensa, vamos a ir a Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8. La pregunta es, ¿soy un hijo de Israel? Dios le manda a Moisés a hablar a los hijos de Israel. Me compete entonces estar leyendo Levítico 23, Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8. Vamos llegando aquí con las hermanas. ¿Lo ubicamos ya? ¿Lo tenemos todos?
Listo. Romanos capítulo 9, 6 al 8 dice lo siguiente. No que la palabra de Dios haya fallado. Ojo aquí. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendiente. ¿Sí? Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Entonces, ¿qué pasó con Abraham? Recordemos que Dios le da esta promesa y él, ¿qué se imagina? Dice, no, se equivocó Dios, entendí mal, se me cruzaron los cables, no va a ser con Sara, de pronto va a ser con la esclava. Y tiene un hijo según la carne, ¿no es cierto? El esclava Agar, de cuál sale Ismael. Pero ¿qué le dice Dios? Le reafirma y dice, no, va a ser de Sara. Y ese hijo es según la promesa. Entonces aquí está poniendo esa figura. No es el hecho de vivir en Israel, de que mi tatarabuelo haya sido descendiente judío, de que tengo un árbol genealógico de 10 rabinos, lo que me haga ser hijo de Dios, sino la promesa. ¿Sí? Y Gálatas aclara, si son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son, ¿sí? Entonces, esto nos incluye en ser hijos de Israel. Hijos de Israel es igual a hijos de Dios, ¿sí? Entonces, ¿podemos incluirnos ya en esta categoría de ser hijos de Israel? Sí, porque es el hecho de confesar al Mesías lo que me cambia mi estatus de hijo de el diablo a hijo de Dios, ¿sí? Pero digamos que no quedó claro. Digamos que no quedó claro, que aún no me la creo. Vamos a comprobarlo en Deuteronomio, capítulo 29, versículo 14. Vamos desde el versículo 10. Deuteronomio 29, versículo 10. Deuteronomio capítulo 29, versículo 10. ¿Lo tenemos ya? Listo, nos dice lo siguiente. Ustedes todos están hoy en la presencia del Señor su Dios, nuestro Dios, los cabezas de sus tribus, sus ancianos, sus oficiales, todos los varones de Israel, nuestros niños, nuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua. Entonces esto fue bien bonito en la congregación porque ese día hubo ancianos, hubo niños, curiosamente hubo un hermano que se dedica a la extracción de la madera. Entonces aquí está diciendo que todos están en la presencia del Señor, todo este grupo. ¿Y para qué? ¿Para qué congrega el Señor? Dice versículo 12, para que entres en el pacto del Señor tu Dios y en su juramento el Señor tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho, como juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y ojo, entonces podríamos hacer ahí una pausa y decir, pero es que aquí Dios solo está hablando con los que estaban en ese momento en el desierto. Y esto es impresionante porque es el versículo 14. No solamente con ustedes hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante del Señor nuestro Dios y con los que no están aquí hoy con nosotros. Entonces, allí en esa frase, los que hoy no están con nosotros, el Señor ya estaba pensando en nosotros, en esta mesa. Pues para que nadie diga, porque no estuvimos allí en Monte Sinaí cuando se dio la ley, ya no entró en el pacto. No, dice, este pacto es para los que están aquí hoy y para los que van a venir en el futuro. Entonces, que seamos de Cristo, que seamos del Mesías, es como que si hubiéramos estado presentes en ese momento, ¿sí? Y ahora, ¿por qué? Siempre me gusta hacer el énfasis de ¿por qué? ¿Por qué nosotros? Vamos a retroceder hasta el capítulo 7 de Deuteronomio al versículo 6 al 10. ¿Por qué yo? ¿Por qué Dios me escogió? ¿Por qué Dios me vio? ¿Qué virtud tengo? Deuteronomio 7, versículo 6 al 10. ¿Por qué yo? ¿Por qué se fijó en mí? Dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Ya? Y esto es importante porque el pueblo de Israel
va más allá de cualquier linaje. Dice, sobre todos los pueblos que están en la tierra. La identidad que nos da Dios es celestial, ¿sí? No es el hecho de nacionalizarnos allá en el estado de Medio Oriente. La nacionalidad de Dios que nos da ser parte de su familia nos pone en un nivel por encima de todo, de cualquier civilización, la más avanzada que sea. El cumplir estos mandamientos nos ponen por encima de todos. ¿Y por qué? Versículo 7, esa es la razón. No porque ustedes sean más que todos los pueblos, les ha querido el Señor y les ha escogido, porque ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. Dice, ¿méritos de ustedes? No, al contrario, méritos para no ser escogidos, dice, sino por cuanto el Señor les amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, les ha sacado el Señor con mano poderosa y les ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que el Señor tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que del pago en persona al que le aborrece destruyéndolo, y no se demora con el que odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Entonces la respuesta es, ¿soy hijo de Israel? Sí. ¿Estuve presente cuando se dio la ley en Monte Sinaí? Sí. ¿Sí? Ya, entonces se aclara esto. ¿Por qué? Porque era el más insignificante aquí en la tierra. Lo mismo. Guardo tu pacto. Él guarda el pacto, dice él, yo me encargo de cumplirlo. Esto no va a depender de ti. Sí, Él guarda el pacto. Claro, sí. porque él hizo un pacto con Jacob, con Isaac, con Abraham. con Abraham, Isaac y Ya, entonces. Porque bendecirá a la generación de él. Exacto. Él se encarga de vigilar. Entonces ya entendemos en el versículo, vamos ahora sí a Levítico 23, versículo 2. Y ya entendimos, habla a los hijos de Israel, entonces ahora sí digo, bueno, me está hablando a mí. Este capítulo también, cuando fue escrito, se pensó en mí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podemos leer en el versículo 2, habla Elcita, habla a Yolita, habla a Rosita, habla a Pauli, habla a Valentina, habla a Patricio, habla a Cecilita, y díganles, ¿ya? Las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamarán como santas convocaciones, serán estas, ¿ya? Y de aquí, de acuerdo al texto hebreo, hay que hacer 3 enmiendas puntuales que nos acercan más a lo que quiere decir. A la izquierda en la pantalla ustedes van a poder ver la traducción que tenemos todos, y acá a la derecha la traducción de cómo textualmente se ha presentado el texto. ¿Ya? Entonces nos dice, habla a los hijos de Israel y diles, las citas de Dios. ¿Sí? En el original no aparece la palabra fiestas solemnes. Y hay una diferencia puntual entre una fiesta y una cita. claro. ¿Sí? Y es lo que literalmente dice ahí, las citas de Dios. ¿Cuál es la diferencia y lo que hasta hoy he podido entender entre una fiesta y una cita? La cita habla de un encuentro personal, íntimo, Claro, sí. entre una y otra persona, con un propósito de llegar a un acuerdo. ¿Sí? Entonces, que el Señor hable de que sean citas, nos habla de que esto nos va a cambiar, de que es el deseo que Él tiene por verse con nosotros y definitivamente trasladar nuestro pensamiento, como lo tuvo con Abraham cuando se encontró, ¿sí? Como lo tuvo con Jacob cuando vio la escalera al cielo, ¿sí? Entonces dice las citas de Dios. Hay 3 a las que sí se les llama fiestas. La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las semanas o Shavuot. A esas 3 sí se les llama fiestas, pero a las demás están conocidas como citas. ¿Ya? Los santas convocatorias. Aquí va, ese es otro punto que hay que aclarar. Dice, en el español dice, las cuales proclamarán como santas convocaciones. ¿Ya? Eso dice en nuestro idioma. Pero literalmente dice, las cuales proclamarán como llamamientos de Dios, como convocaciones de Dios. ¿Y cuál es la diferencia? Que Yom Teruah, el Shabbat, Sukkot, no son santas en sí mismas. ¿Sí? Y les ponía este ejemplo. La tierra de Jerusalén era santa. ¿Por qué se le conocía como tierra santa? Porque Dios lo santificó. Exacto. Pero no era santo. Es por el hecho de que el Dios le ordenó, por el hecho que Dios le separa, le distingue, es santa. Eso. No por sí mismo, no porque la tierra
de la tierra brote O sea, santidad. se merecía el pueblo. Exacto, no por eso, sino que es Dios el que las convoca, lo que le hace santo. Entonces, eso es lo que está diciendo. Más que santas convocaciones, dice, ojo, no se olviden, son mis llamamientos, son mis convocatorias, ¿ya? Y finalmente nuestra versión dice, serán estas. Aquí ¿Sí? dice, Carlitos, fiestas y asambleas ¿En dónde? en esta interlineal. ¿En qué parte, ver? ¿Qué palabra? En Levítico 23, ¿Qué palabra? uno dice, habla a los hijos de Israel y di a ellos de las fiestas que Yahweh proclamaráis entre ellos asambleas santas. Ujú. Ya. Muy bien, enhorabuena que ha traído esa versión, Yolita, porque nos indica que ni siquiera por tener el hebreo puesto ahí, da fe de que esté bien traducido, ¿sí? Entonces, no es el hecho de entender el idioma, no es meterme en una academia y salir hablando hebreo. Tenemos que saber el hebreo. Más de que eso, La porque revelación cualquiera de puede Dios. ponerse a aprender hebreo. El Señor dijo, revelación. esto no se Torá. puede discernir mentalmente con esfuerzo de humano, porque a Dios le complació avergonzar a la sabiduría del mundo. Entonces, fíjese, ese es un buen ejemplo. Aunque está el hebreo ahí arriba, La traducción siguen se traduciendo equivoca. igual que siempre. Y son cosas pequeñas que él diría, ay, pero qué molestoso estar cambiando palabras. Pero sí marcan la diferencia. Por ejemplo, al final dice, en español dice, serán estas. Pero en el hebreo dice, estas son mis citas. ¿Por qué? Cuando se les dice, bueno, ya han entendido que son hijos de Israel, que son las fiestas de Dios, dicen, pero estas son las fiestas judías. Estos son inventos judíos, es para judíos. No, aquí el Señor siempre está diciendo, estas Para son nosotros. mis citas, ¿sí? Y cuando hablan los hermanos judíos, dicen, no, la Pascua judía, Shavuot judío. No es judío, ni está registrado ellos, ni ellos escribieron la Torá, ni por causa de ellos se escribieron las fiestas. Se escribió por causa del pueblo, así que no tienen a la verdad ningún derecho de matricular como la Pascua judía. Eso está mal. Sí, a salvo, bueno, en realidad pueden hacerlo porque celebran cosas equivocadas a la final y terminan haciendo una fiesta de Dios en algo ofensivo. Claro. ¿Sí? Pero bueno, pues tenemos aquí en pantalla que una cita es un encuentro personal. Y que sea el hecho de que es un llamamiento de Dios, tiene a dos características, que es un llamado irrechazable e inmejorable. ¿Sí? Vamos a ir a Romanos capítulo 11, 29. Otra persona que abra Hebreos capítulo 3, versículo 1. Y otra persona que abra segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 8 al 9. Tienen aquí en la pantalla los versículos. Romanos 11, 29. Hebreos 3, 1. Y segunda de Tito 1, del 8 al 9. Entonces decimos que son llamamientos de Dios. Y este llamamiento es irrechazable y es imposible de inmejorarlo. ¿Sí? Vamos a leer. No ha sido Hebreos sino 3. Tito. Timoteo, segunda de Timoteo. Lo tenemos Romanos 11, 29. ¿Qué nos dice? Amén. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Sí. Así Hasta ahí, como hasta ahí. Y dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, utilice esta misma frase. Llamamiento. Entonces, no se está refiriendo a cuando se paró al frente de la iglesia a confesar la oración de fe, sino dice, el llamamiento de Dios es irrevocable. ¿Y cuál fue el primer llamamiento con el que Dios nos acercó a Él? ¿En virtud de qué podemos estar hoy hablando de Él? ¿Cuál fue el punto en la historia que marcó un antes y un después de la vida de los creyentes? El pacto que hizo con Abraham, ¿Con qué se expandió eso a todo el mundo? con Con el Yeshua. sacrificio de Yeshua. Exacto, con la muerte. en la cruz. Ya, ¿y eso qué fue? ¿Qué fiesta fue? Pascua, Pesaj. Ya, Pesaj. Pesaj, ¿no? Uno de los llamamientos de Dios. Entonces dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esa Pascua es irrevocable. Una vez que se ha comido de su cuerpo y se ha bebido de su sangre, ya se ha entrado en un ciclo del cual no hay cómo salir. ¿Sí? Entonces, por eso dice Romanos, irrevocable es el llamamiento de Dios. No se está refiriendo a poesía. Dice, lo que hizo el Señor en la cruz
no se puede borrar por nada en el mundo, porque él cumplió con su primera cita, ¿ya? Va, Hebreos 3:1. ¿Quién tiene Hebreos 3:1? Por tanto, ay, Adelante, el cita. por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hasta ahí dice participantes del llamamiento celestial. ¿Ya? ¿Cuál es el llamamiento celestial? Este es el llamamiento que Dios nos hace. Exacto. Pesaj, aquí está diciendo, por Pesaj, tanto, ajá. hermanos santos, participantes, vamos a decirlo, de la Pascua. Consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Ya? Entonces miren cómo se van uniendo las piezas. ¿Y quién tiene segunda de Tito, capítulo 1? Timoteo 1:8-9. Segunda de Timoteo 1:8-9. Ya, Rosita. Perdón. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Perfecto. Dice, ¿con qué nos llamó? Con llamamiento santo. Llamamiento santo. ¿Y qué es decir llamamiento santo? ¿Con qué acercó a los gentiles? ¿Con qué abolió esa pared intermedia de separación entre un pueblo y otro? ¿Ya? Entonces, fíjense, no están sueltas las palabras, ni la traducción se debe tomar a la ligera. Si leemos santas convocaciones, no se conectan las cosas, ¿sí? Pero si ya ponemos llamamiento de Dios, el llamamiento del santo, fíjense cómo ya en 3 versículos hace énfasis en esas cosas. El llamamiento, ¿ya? Entonces, por esto son llamamientos de Dios. Ya vemos que son irrechazables e inmejorables. No nos podía pasar otra mejor cosa. Nadie nos podía auxiliar de mejor manera. Y aún así se anda promocionando hoy en día en la red que el rabino, bueno, cierto rabino, es el mejor, que contrates al mejor abogado que te va a defender en el día del juicio. Que te contactes con ese rabino para que te defienda en el día del juicio. ¿Sí? Y lo andan promocionando. Así como también andan promocionando que, o sea, que todos los que se creen que son Israel tienen que ir a Israel y vivir ahí porque allá tiene que llegar el Señor. Y escuché yo eso también. Señor, eso yo también he escuchado, el Señor Sí. llega a todo, ¿no? No, pues donde nos ha puesto el Señor, ahí tenemos que estar. Eso es, sí es considerable, ¿no? Porque Pero todos tenemos que ir a Israel en un punto. sí, por ejemplo, habla en Apocalipsis capítulo 21 que Gog y Magog rodearon el campamento de la ciudad santa, donde estaban ya convocados todo el pueblo de Israel. Entonces, y todavía no baja la Jerusalén celestial. Entonces se está refiriendo definitivamente a Jerusalén. Entonces, en algún punto de la historia, definitivamente iremos a parar allá. Pero no es el hecho de que hoy yo me vaya a vivir y eso me asegure la salvación, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, bueno, ya hemos entendido que es un llamamiento de Dios y ahora algo importante. Cuando tu hijo te pregunte, Deuteronomio capítulo 6, 20-24. Cuando tu hijo te pregunte, mamita, ¿en qué se metió? Mamita, ¿qué está haciendo, por Dios? ¿Qué es eso de prender las velas a las 6 cuando ya estamos en la época del foco? ¿Qué es eso? ¿Qué hace, mamita? Deuteronomio 6:20. Calendario. Cuando le pregunten a los hijos que, ¿Por qué aprendemos ¿por qué prendemos las velas? Mamita, ¿en qué grupo se metió? Ah, claro. Ya le han lavado el cerebro. Que sé. Eso. Secta, mi mamá también. Estás en una secta. Digo, sí, mami, en una secta del Señor. Entonces dice Deuteronomio 6:20-24. Mañana, cuando te pregunte tu hijo diciendo qué significan los testimonios, promesas y procedimientos que el Señor nuestro Dios nos mandó, entonces le dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa. ¿Esto es realidad en nuestra vida? Sí. Sí. ¿O es solo historia? No, Eso no, es realidad, porque Egipto viene el pecado. Ya, entonces fíjense, como cuando se dice en la iglesia, apodérese de la promesa.
empodérese de lo que está leyendo. Esto es personal. El Señor hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró nuestros padres. Y nos mandó el Señor que cumplamos todas las promesas y que temamos al Señor nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos del Señor nuestro Dios como Él nos ha mandado. ¿Ya? Entonces, parte de dar el testimonio correcto a los hijos es también grabarse esta respuesta. Porque si el Señor dice, cuando tu hijo te pregunte, ya dejó programada una respuesta, ¿sí? Entonces, bueno, ya lo vemos aquí. ¿Y qué entendemos hasta aquí? Entonces, habla a los hijos de Israel y diles las citas de Dios. Traten de anotar, de hacer una corrección en su Biblia, porque si no vamos a seguir leyendo las fiestas solemnes. Levítico 23. Habla a los hijos de Israel y diles las citas de Dios, porque es la palabra que literalmente aparece, las cuales proclamarán como llamamientos de Dios. Estas son mis citas. O sea, Mías. perdón, mijo, yo diré de... John Terúa. Sí, Ujú. es cita, Sí, es una cita. no es una fiesta. A la luz de la palabra y a la rigidez de lo que está escrito, sí, es una cita. Como les decía al principio, solo hay 3 a las que se les llama fiesta. ¿Cuáles son las fiestas? La fiesta de los panes sin levadura, Levadura. la fiesta de las semanas o Pentecostés o Shavuot y la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? A estas 3, Fiesta tabernáculo. La fiesta de la segunda, ¿cuál era? 14. la fiesta de las Shavuot, semanas o Pentecostés. Pentecostés o Shavuot, con cualquiera de esos 3 nombres. Recuerda que aquí aparece la palabra Moed Ujú. cuando se termina cuando se hace el cielo y la tierra. Desde ahí se establece Y ya. la tercera fiesta. Y la tercera es la de los tabernáculos, ¿sí? A estas 3 se les dice literalmente fiestas. En tabernáculos estaremos ya posiblemente en las bodas del Cordero. Sí. Es Una fiesta, el la último, los últimos tiempos aquí en la tierra. Ya vamos a ver. Las bodas del Cordero y el tabernáculo. En, ¿Y las en citas el cuáles octavo son? día. En el octavo día. Las citas serán El resto- Pesaj, serán Yom Teruah, Panes sin será la fiesta de las primicias, será Yom Kippur, vamos a dejarle ahí hasta ahora, hasta poder explicar eso, y el octavo día, Y el octavo día. el octavo día. Ese es de la cena del Como era Cordero. fiesta de las primicias. Primicias, Pesaj, Yom Teruah, Ya lo vamos a ver por acá, Primicia, no se preocupe, ¿ya? Yom Teruah, Y el octavo día. ¿Ya? Entonces, Yom vamos Teruah. estando en otras características de estas citas de Dios, ¿sí? Son las sazones del tiempo. Estas van a trascender al espacio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que el Señor Jesús decía, a ustedes no les corresponde saber las sazones de los tiempos? ¿Sí? Entonces, bueno, estas citas son las sazones y trascienden al espacio. ¿Por qué? Tanto en los versículos 3, 14, 21 y 31 vamos a encontrar una característica de Levítico 23. Dice que estas se van a celebrar en donde quiera que habite. ¿Sí? El Señor ya se adelantó, dijo, no, estos me van a decir que cuando ya estén fuera de Israel, Ya no les corresponde. van a decir que ya no hay cómo. ¿Dónde? Estos no. Donde esté. Por eso desde hoy, antes ni siquiera de que entren, ya les digo que en donde quiera que estén, van a celebrar estas citas. ¿Ya? En el último rincón del mundo, ahí. van a Ahí, celebrar las exacto. citas. Y por eso, Me tocó celebrar en España, cuando hubo aquí la fiesta, la manifestación, digamos, la huelga. conociendo esto, En la Conchinchina. exacto. Primera de Tesalonicenses 5:4 nos dice, más ustedes, hermanos, no están en tiniebla para que aquel día les sorprenda como ladrón. O sea, los que están afuera les va a venir como ladrón en la noche, pero ustedes no. Ese no está. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 4 dice, ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día les sorprenda como ladrón. ¿Por qué no estamos en tinieblas? Y siempre me gusta decir que yo cuando leía esto,
Le decía al apóstol Pablo, pero es que yo sí quiero saber el día. Dice el apóstol Pablo, yo no tengo necesidad de escribirles acerca de los tiempos, dice. Yo entre mí decía, pero es que yo no entiendo. Y ¿Por el qué? Señor dijo que no nos corresponde saber los tiempos. Exacto. ¿Por qué asume el apóstol Pablo que yo ya sé los tiempos cuando no sé? Por las fiestas. Precisa, exacto. Dice, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos Pero dice, de la vendrá noche como ladrón ni de en las la tinieblas. Para los que no saben. Sí, en la exactamente. ¿Ya? Entonces, Nosotros, por ejemplo, en esta fiesta esperamos que se cumplen. esperamos que se manifieste. De pronto no sabemos del año. Claro. No sabemos si va a ser en el 2021 o en el 31, en el 51 o en el 2500. Pero sabemos, de acuerdo a la exactitud con la que viene cumpliendo todo esto, En una cita. que va a seguir con su programa de salvación en un Yom Teruah. ¿Ya? Otro importante. No son inventos culturales, no son tradicionales. No es como decir el pase del niño que hace mi familia desde hace 20 años. No, no son tradiciones, no es de la cultura judía. No, son invitaciones hechas a los santos. Y esto no es escuchar una prédica, no es sentarse en el puesto, es un encuentro con Dios. A eso vamos. Su fin es ser iluminados. El fin de estas citas es que recibamos luz. En Pesaj, ¿qué recibimos? La muerte del Señor. En panes sin levadura, ¿qué recibimos? El fin, sacar la hipocresía. En primicias, ¿qué recibimos? La resurrección. En Shavuot, ¿qué recibimos? La promesa del Espíritu. Entonces, fíjense cómo nos vamos iluminando en cada una, hasta llegar al conocimiento pleno del octavo día, que serán las bodas del Cordero, cuando nuestra luz... Ya. A ver, decía que el fin de las citas es que seamos iluminados. Entonces, Romanos 11:29 nos decía que el llamamiento de Dios es irrevocable. Entonces empezó en Pesaj. ¿Qué pasó en Pesaj? Fuimos beneficiarios de la muerte del Señor Jesús. ¿Eso qué significa? Que nuestros pecados fueron eliminados con Él, pero no nos dejó así. Ordenó 7 días de panes sin levadura. ¿Para qué? Para que una vez que nos limpió el pecado, aprendamos a vivir sin hipocresía, ¿ya? Pero aún así eso no le bastó. En primicias Él resucita, asegurando que nosotros también resucitaremos con Él. Y en Pentecostés, para garantizar que no vamos a volver a como éramos antes, nos regala su espíritu, su mente. Entonces, les decía que esto va siendo una iluminación progresiva, que va cumpliendo pasos, hasta llegar al último. Cecilita. En Shavuot también conmemoramos la entrega de la Torá, de la ley, además que el Señor nos da su espíritu. Claro, pero ya entendiendo que el espíritu viene a ser la entrega de la Torá en nuestros corazones. ¿Sí? Amén. Entonces, Amén. muy bien, gracias Cecilita. Entonces así iremos siendo iluminados hasta llegar a verlo cara a cara a Él. ¿Ya? El fin de estas citas es que seamos iluminados. Muy bien, avancemos. Hemos ya pasado por Pesaj, como acabamos de verlo, hemos ya pasado por panes sin levadura, hemos pasado por primicias, hemos pasado por Shavuot, y hasta aquí se ha cumplido todo. Estamos aquí. Después no sabemos qué va a pasar por ahora. Estamos aquí, en Yom Teruah. ¿Qué es esto que nos manda a hacer el Señor? Y ahí sí entramos en tema. Vamos a Levítico 23, versículos 24, donde se origina el mandamiento. Levítico 23, versículos 24. Nos dice lo siguiente. Habla a los hijos de Israel. Perdón. Versículo 24. Levítico 23, versículo 24. Le dice a Moisés nuevamente, habla a los hijos de Israel y diles. Ya sabemos que nos está hablando a nosotros. Dice, en el mes séptimo. Ya, pausa. Ya queremos guardar las fiestas, queremos guardar las citas y nos dice en el mes séptimo y termino haciendo esto el 1 de julio. Entonces, aquí hay que entender aquí que el Señor tiene un propio calendario.
que no va a ser el mismo. Es decir, no vamos a creer que el Señor se rige por el calendario greco-romano. Entonces estaríamos asumiendo que los romanos existieron antes que Dios. No. ¿Ya? ¿No? Entonces Dios tiene su propio calendario. Por lo tanto, el séptimo mes no será el mismo que llevamos en nuestra cotidiana vida. En este año toca que el primero del mes séptimo sea el 8 de septiembre. ¿Qué es el primero del mes? 8, 9. El primer día del mes. Ah, Sí, cuando la luna esté en su liñita más aguda, Uñita. en su uñita. Ajá. Sí, ese es el primero del mes. primer día Sí. del mes. Ya, Entonces nosotros sabemos, Ahí asoma la luna. claro, sí, es luna tierna. nosotros Es sabemos luna nueva. que el Señor dejó en Génesis establecido a la luna y al sol para verificar las estaciones. ¿Para qué lado es lunita? ¿Para el creciente o el occidente? Porque O sea, debe ser así para el creciente. o así. Porque Así es. luna no, para Ah, el sí. creciente. O sea, es creciente hacia el occidente. Y cuando ya se está yendo la luna, es la media lunita hacia el oriente. Muy bien, Entonces creciente hacia el occidente. muy bien. Enhorabuena por eso. Claro, es que las lunas son así, y otras son así. Esa parte de estudios sociales ya no nos llega. Ya. Entonces, esta vez, en este año, corresponde que el 8 de septiembre sea el primero del mes séptimo. Y al tener Dios un calendario lunar, hay un desfase con el calendario solar. Entonces, por eso se van recorriendo las fechas de año en año. Por eso es que no todo el 8 de septiembre es primero del mes séptimo. ¿Ya? Entonces, Pero uno se festeja del 6. ya, Sí. sí, Nosotros estamos con el calendario caraíta, ¿no? justamente, muy bien la Ujú. pregunta. Aclarábamos ya desde el inicio de este calendario, Igual les empieza que hacen un día antes. sí, pero no son justamente 2 días, ¿no? porque O 2. el mandamiento dice, en el día de la luna nueva, toquen shofar por el mes nuevo. Entonces, ¿qué hace un calendario? No ve la luna nueva, sin embargo, dice, ya se renovó. Es decir, la luna tiene 0,0% de luminosidad. Y para ellos ya es mes nuevo, porque ya es luna nueva, aunque no se vea nada. ¿Qué hacen los otros? Dicen, no, vamos a esperar a que se vea la uña y ese día hacemos el mes nuevo. Entonces hay que preguntarse, en la antigüedad, ¿cómo determinaban el mes? Viendo la luna. No tenían Google, Claro. no tenían un reloj, no tenían proyecciones astronómicas. Entonces, ¿cómo hacían antes? Lo que veía. Cuando se Por vea. las goteras, y si caía así rectito era mediodía. Yo me acuerdo con mi mamá. Se llegaba la gotera de la casa, el sol, y ese era mediodía. En cambio, nosotros no me debiera cuando pasaba el carro Marco Polo. Pasa el Marco Polo, vamos a cocinar. Entonces, digamos que las dos posturas tienen validez, pero por lo que ya hemos expuesto en varias oportunidades, nos hemos acoplado al calendario caraíta. El video ya lo podemos revisar, también está subido en la página. No vamos a detenernos en detalle hoy porque se nos iría mucho el tiempo, ¿sí? Pero nos basamos en la observación de la luna como se hacía al inicio de los tiempos, ¿ya? Entonces nos dice que el primero del mes séptimo tendrán día de reposo. Va a ser un Shabbat. Es decir, no van a hacer nada que implique obtener un rédito económico. Yo ya cancelé ¿Sí? mi café. Muy bien. De ambas. Y dice, tendrán una conmemoración al son de trompetas. Ahora, la palabra Trompeta. al son de trompetas no aparece. ¿Sí? En la Biblia. Eso no aparece en el hebreo. Al son de trompetas no aparece. Lo que literalmente tienen ahí en la pantalla es Shabbatón, será un memorial o un recordatorio de la Trubá. Es lo que dice. Ese día se va a hacer en memoria, ¿sí? ¿El cita? Pero la trúa también es arrepentimiento, ¿no? No. El Yom Kippurín. No, No. no. No es que todo este tiempo arrepentimiento. sí. Eso sí, eso sí. Este tiempo es Sí, este tiempo de Teshuvá. arrepentimiento, sí. Es de Teshuvá, Teshuvá. volver. Ajá. Pero no Ya. es que esta palabra significa Dar, Ni trompetas, sí. ni perdonar. arrepentimiento, ni shofar, ni nada. ¿Sí? Entonces, de pronto el traductor, con el fin de entender la actividad y el contexto, le puso al son de trompetas. Pero no.
Lo que literalmente dice es Shabbatón, un recordatorio de la Truá. Y es un llamamiento de Dios. ¿Y qué Pero es la entonces no Truá? va a sonar la trompeta. Ya vamos ahí. ¿Y qué es Vamos la por partes. Truá? Ahí vamos. Nos dice que este día se recuerde la Truá. Entonces hay que preguntar. En este año, el 8 de septiembre. Hay que recordar eso. Entonces la pregunta es, ¿qué se recuerda? ¿O qué tiene que traerme a la memoria cuando yo escuche ese sonido? Vamos a ir a Éxodo 19. Perdón. O sea, No. es un teshuvá, un volver, es un dar, un agradecer, un perdonar. O sea, Un la regalar. limpieza de todas las cosas en O nuestra sea, ¿qué vida. haríamos nosotros si Jesús viene en realidad en este Lo que nos decía el día? patito. ¿Qué haríamos? Yo dejaría todo, nada me importaría y me dedicaría solo a prepararme santamente con el Señor Exacto. y a hacer los mandamientos de Él. Pero no le tomamos en serio. No, Entonces, en la estos días gente no. nosotros deberíamos estar haciendo eso, estudiando la palabra, tratando de ser amable, tratando de perdonar, sin tener rencor a nadie, tratando de dar lo que más tengo, doy. Limarse al máximo. Sacarse de punta al máximo. y cosas. ¿Ya? Entonces, estamos en Éxodo 19, versículos 16, ¿no es cierto? Y Levítico 23 nos dice, 19. sí, Levítico 23, 16. 24 nos dice que hagamos un recordatorio o un memorial de la Truá. Ese día va a ser un memorial de la Truá. ¿Qué se recuerda entonces? Vamos a ir a Éxodo 19, 16. Nos dice lo siguiente. Ya llegamos. Dice lo siguiente. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte. Y aquí les pido que corrijan sus Biblias, porque dice, Sonido y de bocina. voz de shofar, dice literalmente. Voz de shofar muy fuerte. ¿Sí? Voz de shofar, no es bocina ni es sonido. Dice voz del shofar. Entonces el shofar tiene una voz, ¿ya? Eso nos está diciendo. Una voz de shofar muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Pero trueno. Eso es lo que hay que corregir porque originalmente dice, hubo una voz de shofar. Voz de shofar. Sí, voz de shofar. Un sonido de bocina no es. No es. Dice voz de shofar. Y esta creo que es la primera cita donde se encuentra la trompeta, o sea, el shofar. Sí, Antes de esto no hay ninguna cita. Es la A primera ver. cita, esta de bocina. vamos a ver. Sí, creo. Shofar aparece. Aquí, vean. Esta es. Sí, es la primera. Sí, es la primera vez que Dios se manifiesta con el shofar. ¿Es esta llamita? Sí. Pero también está mal traducido. ¿Ya? Tengo que aprender y ver. Veamos qué dice Éxodo 19, 16 Es que tengo que aprender en el hebreo, más interlineal. conocimiento Pero usted dice que es necesario aprender el hebreo. O sea, les digo que no el hecho de meterme en una academia y Ya me pensar que por eso ya voy a entender la Biblia, no. No. Depende de nosotros Pero hay que entender, el hay que saber que Yo creo que tener más la cultura, revelación. Carlitos. Mande. Más entender la cultura y por eso viene un preámbulo o viene también todo un También es necesario el contexto. contexto O sea, histórico, el contexto político, histórico, todo. sabiendo la cultura más que en el idioma. Sí, Oye, sí, sí. trompeta, dice aquí, y Sí. voz. Él dice trompeta, fuerte trompeta. Ya, no dice esto, no. Dice voz de shofar. De shofar. Entonces, Pero es tan parecida Ya, a bocina. habrá gente que no necesitó estudiar hebreo y que entendió lo mismo. En Sí, el shofar es lo que es. trompeta ya se entendió otra cosa. Alguna Claro, Claro, que alguna orquesta estuvo ahí en el monte Sinaí. Eso se Es entiende. que con el shofar, o sea, ¿se acuerdan que cuando venían a la guerra en ¿cómo se llama? Ay, se me fue la idea. Tocó en Jericó. O sea, tiene el sentido el shofar, pues, o sea, Dios dijo, toquen el shofar y toquen muy fuerte. Es para que todo se caiga, los muros se caigan. Sí, así es. Ya, versículo 17 dice, y Moisés sacó del campamento al pueblo del pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego
y el humo subía como el humo del horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Nuevamente, la voz del shofar iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de shofar. ¿Ya? Con voz tronante. Sí, ya. Shofar. Entonces, miren, fíjense que Moisés le decía, por ejemplo, Dios, ¿qué deseas que haga? Y sonaba una voz del shofar. ¿Cómo será? No? ¿Será como el shofar mismo? Debe ser. Más potente, digo yo. Claro, pero debe ser el sonido del Entonces, shofar, la pregunta es, ¿cuál es la voz del shofar? la voz de Dios. Más Sí. precisamente, ¿ya? Recordemos la pregunta del inicio. Nos decía que hagamos un recordatorio de la trúa. El llamamiento de Dios. ¿Y qué es la trúa? Entonces, empezamos aquí, por la voz del shofar. ¿Cuál? Entonces, la pregunta es, decía que Dios le habla con voz de shofar. ¿Es la voz que usó Dios? Sí. Pero ¿cuál es esa voz? Afortunadamente, la Biblia lo responde. Salmo 47, más allá, más allá. Más de santa. ¿Se acuerdan una vez Salmo cuando 47, Lalita nos versículo sacó 5. 7 días a la madrugada a dar la vuelta? ¿Ustedes estuvieron? Sí. ¿Y dónde era eso? Abajo, en Abajo. Era dar la vuelta Ajá. así y sonar la trompeta. Como Salmo decía. 47, 5. Y mucha atención aquí porque a veces sabe ponerse un poquito difícil. Salmo 47, versículo 5. Y leamos qué tenemos en nuestras traducciones. ¿Ya? Espérenme un minuto. Adelante, Rosita. Ya. Subió Dios con júbilo. Trúa, dice aquí. ¿Ya? Yo ya he anotado Eterno trúa. con sonido de trompeta. ¿Ya? Ahora, literalmente También, dice yo esto. Troa también he tenido ya. Aquí tienen pantalla. Subió Dios con trúa. No dice con júbilo. Dice que subió con trúa. ¿Qué trúa? No sigo entendiendo. Ahí va, ahí va. Es decir, ¿Por qué no puede ser? Con voz de Júbilo. shofar. No. No. En vez de probar. ¿cómo? ¿Por qué no puede ser? En vez de Perú. Ah, ya voy, ya voy. Shofar. Ya voy. Ay, ¿por qué le- Subió Dios con trúa. Es decir, esto está añadido porque eso representa la coma, con voz de shofar. ¿Sí? Entonces se establece una equivalencia de acuerdo a la palabra. La voz de Dios, que es con la que habló Moisés, era la voz del shofar. Y de acuerdo al Salmo 47, versículo 5, esta voz del shofar es la trúa. ¿Se entendió? Nuevamente. En Éxodo 19 dice que a Moisés se le hablaba con voz de shofar, ¿ya? Que sonaba una voz de shofar. La pregunta es, ¿cuál es la voz del shofar? En el Salmo 47, versículo 5 nos dice que subió Dios con trúa. Ahora, si subió Dios significa que bajó, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Y cuándo bajó Dios? Perdón, En el Cuando vino monte Yeshua. Sinaí. Cuando vino Yeshua. No. No. Ese es. Ah, Sí. cuando Ese Yeshua. es. Si usted no entiende que Yeshua es Dios. claro, yo sí, Es- yo sí leí. escucha, Israel. El Señor El nuestro uno Dios, el Señor Uno es. uno es. Entonces, bueno, ya El avanzamos. Señor, uno es uno. Por eso. Entonces, Uno no es que Jesús bajó y Dios se quedó arriba No. y estuvieron ahí hablando, no. Subió Dios con trúa. Y esto de que subió significa que bajó primeramente. ¿Y qué pasó en Mateo al final de la historia? Ya cuando resucita, Podríamos poner aquí, Carlitos. solo en vez de júbilo poner trúa. Ah, ¿Sí? Troa. Pero eso es lo que Tenía dijo ya- hasta yo también ya tenía. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Eso de que cuando bajó Dios. Ah, ya. ¿Cuándo bajó Dios? Cuando se humilló a sí mismo, en forma de hombre. Jesús. Ese es un tema bien Bien Es complejo. complejo todavía. sí, de entender Ya. Es- cómo complicado. bajó y se transformó en hombre. Bueno, eso te entiendo. Pero fíjense que decían los apóstoles, decían, solo te pido una cosa, Señor, déjanos ver al Padre y me basta. Sí, me has visto a mí. Y Jesús Ah, dice, visto. tanto tiempo has estado conmigo y no has visto al Padre. Desde ahora le has visto y le Es conoces. que tú con tu padre uno eres. Sí. Exacto. Sino que como pensamos humanamente,
Que son Yo, dos. el hijo, él, mi papá. 2 personas. Claro. Es que yo pienso de que al enseñarnos de que vino como Jesús, nos está enseñando que nosotros tenemos que tener esa humildad, ese perdón absoluto. Nos está enseñando que tenemos que ser como Él fue, pero que duro que es porque nuestra carne no muere. Pero él se Entonces tiene que transformó. morir nuestra carne. Por ejemplo, a veces nos enojamos por cierta cosa y me llamaba a alguien o me dijo algo, dice que no debemos tomarnos a título personal. Entonces yo creo que esa parte es para enseñarnos a ser como Él, viendo la actitud del ejemplo de Jesús. Exacto, es lo que dice primera de Pedro. Consideren a Dios que no sea, consideren a Jesús que siendo igual que Dios no se aferró a eso, sino que se humilló hasta lo sumo. Quien cuando le maldecían no respondía. Cuando le azotaban, nada, sino que encomendó al que juzga justamente la causa. Dice, así nos dejó ejemplo para que vayamos en sus pisadas. Y cuando murió dijo, a mí me sorprendió esta palabra que dice, ¿no? Y que murió y le dijo, Señor, ya estoy muerto y regreso a ti. Pero es otra palabra, no me acuerdo. Consumado es. Es espectacular. O sea, eso es lo que a mí más me llegó un día, ¿no? Consumado es. O sea, se dijo a él mismo, consumado es. O sea, el Padre y Jesús, consumado es. Y hay un misterio detrás de eso. Voy a cerrar para no abrir, Ya. Entonces nos decía el Salmo 47, subió Dios con júbilo. Tenemos en nuestras versiones y literalmente dice, subió Dios con truá. Y se coma con voz de shofar. Esta coma se entiende como, es decir, por ejemplo, la Yolita compró empanadas, coma de carne. Yolita compró empanadas, es decir, empanadas de carne, por ejemplo. Ya, entonces la coma aquí está representando eso y he puesto entre paréntesis, porque es para entender. Subió Dios con truá. Esta truá es la voz del shofar. ¿Ya? Ahí quedó más claro, Cecilita, no sé. Sí, Carlitos, gracias. Ya, muy bien. Carlitos, deja y go. Ya, gracias, ya va. Venga nomás, Rosita, venga nomás. Venga nomás, no importa, no importa. Ya. Entonces, nos dice el Señor en Levítico 23-24 que hagamos un memorial de la truá. Y si hemos entendido que la truá es la voz del shofar y que a su vez la voz del shofar es la voz de Dios, ¿qué nos está pidiendo que recordemos en Levítico 23-24? La voz de Dios. Exacto. De Dios. Sí. Este día es un Shabbat. Van a hacer un recuerdo de la voz de Dios. ¿Ya? ¿Sí? Haciendo las O equivalencias. sea, ¿y cómo será? No, dice, Dios hablaba con voz de shofar. O sea, debe ser que Dios sonaba el shofar y hablaba al espíritu y se entendía, porque no es que Dios hablaba palabras. Es posible, es posible. Entonces, nos pide Levítico 23-24 que hagamos un recordatorio de la entrega de la ley en Monte Sinaí. Es la equivalencia que establece la palabra. La truá, que es la voz del shofar. ¿Ya? ¿Cuándo sonó esta voz del shofar? Cuando se entregó la ley. ¿Y qué es la voz del shofar? La voz de Dios. Así debe explicarnos, Carlitos. Sí, eso Como está este más ratito, fácil, Perdón, Carlita, como este ratito habló. Así, porque hay veces que todo unido, ¿Ya? lo No que hay no se problema. entiende, o sea, así. Ya. Así entendí yo más rápido. Voz Perfecto, de Dios, perfecto. voz de shofar. Que quería darles el fundamento, porque si yo pongo solo que es lo mismo, bueno, ¿y por qué? Bueno, ahí está el fundamento. Ok, ya, entonces, Levítico 23-24 dice, acuérdense de la truá. ¿Cuándo sonó la truá? Tengo que preguntarme. ¿De qué me tengo que acordar? La truá es la voz del shofar, de acuerdo al Salmo 47. Ah, ya. ¿Cuándo sonó la voz del shofar? Por primera vez en Éxodo 19. ¿Qué pasó en Éxodo 19? Estaba Dios en el monte Sinaí. ¿Y qué pasó en el monte Sinaí? Se entregaron las 10 promesas. ¿Ya? Entonces, ¿qué me está pidiendo Dios que me acuerde cuando dice que se acuerden de la truá? Acuérdense cuando entregué los mandamientos. ¿Ya? Entonces, ¿entendemos bien? Por eso si ponemos Todo es una... sinónimo, ¿no? Truá,
Exacto. La palabra. Si ponemos una Mandamientos. conmemoración al son de trompetas, ¿cuándo se conecta la palabra? No. Si leemos júbilo en vez de truá, ¿cuándo nos damos Ya cuenta? entendí, truá. Ah, es que yo pensé que era trua repentino. No siempre, sino que el traductor puso así, deliberadamente. Ya entendí. Gracias. ¿Alguien más dice ahorita? Ya entendí que es Fuertecito. truá. Truá es la palabra. La voz de Dios. La La palabra palabra, de los Dios, que mandamientos. son sus mandamientos. Ya, perfecto, perfecto. Ya, Ya. Señor, entendí. Yo pensé que era el sonido de la trompeta. Yo también. A la literalidad sí, pero ese sonido, ¿qué representa? La palabra. Ya. Ahora vamos a números 29. Perfecto, perfecto. Como niño. Primeras carritas, pero súper como niños. ¿Quieres decir, Señor, por Dios? Explícame como así como estos tontitos niños. No tanto. Yo a veces no entiendo, yo no A entiendo. niñitos. Ya. Ahora sí Número- entiendo. Números 29.1. Entonces, de acuerdo a Levítico 23:24, sale, Ya solo con eso valió la pena. no, sí, Ya ves. ya, sale el segundo nombre de la fiesta. Sihrón Truá. Así también se le conoce. Es otro nombre de la fiesta, que significa memoria de la Truá. Para la memoria de la Torah. Ajá, esto Memorias de la voz de Dios. es recuerdo de la voz de Dios. Este día les será un recuerdo de la voz de Dios. Ya. Este es otro nombre con el que se conoce a la fiesta. Sihrón Truá. ¿De acuerdo a los judíos o de acuerdo No, de acuerdo a la Torah. De acuerdo a la Torah. Memoria de la Torah. Ajá. Y que ya en resumidas cuentas sería una memoria de la voz de Dios. Un recuerdo de la voz de Exacto. Dios. Ya. Ahora, entonces, ¿de dónde sale Yom Truá? Teruá. ¿Y por qué insisto en el cambio de Truá Día, un día. a Eso, Teruá? Teruá. Ya. Teruá, la Torah. Esto es cuestión de pronunciamiento. Es como cuando estamos aprendiendo inglés y decimos, por ejemplo, how are you? ¿Ya? Jaguares. Ah, Pero, Carlitos, en esto que estamos recién aprendiendo sería mejor quedarnos con el Teruá para no confundir. O sea, eso le digo, usted habita 20 años en Estados Unidos y sigue diciendo, hello, how are you? A los 20 años, ya, pues bueno, ya se entiende que al principio porque no sabía, porque me tomaron por sorpresa, pero ya luego al siguiente voy a decir, hello, how are you? Ya, porque ya aprendí a pronunciar, se me pegó la pronunciación. Claro, ya, Ah, ¿no? entonces lo Ya mismo sí, pasa aquí. Entonces nosotros tenemos que decir Yo, truá. Trua, Ajá. Al Yom principio, Truá. Yom Teruá. Ok, no hay Yom problema. Teruá. Ya, de Eso, acuerdo. solo cuestión de preguntar. Cuestión de pronunciamiento. ¿Qué Yom se le hace Truá, difícil? Yom Truá. No hay problema. Siga diciendo Teruá. No hay problema. No hay problema. Yom Al Teruá. final, Yo es, decía Yom repito, Teruá. no hay problema. También O sea, Teruá. no está bien pecado, no están diciendo otra cosa. Pero simplemente por cuestiones lingüísticas se dice Yom Truá. Números, Ah, ahora sí. Entonces, ¿de dónde sale el nombre Yom Truá? Números 29.1 nos dice lo siguiente. En el séptimo mes, el primero del mes, tendrán llamamiento de Dios. Ninguna obra de siervos harán. 29, ¿no? Ujú. Dice, ninguna obra de siervos harán. Santa convocación tendréis. dice Ya, ahí. ahí dice llamamiento de Dios. No es Igual, santa no es santa convocación. convocación. Llamamiento de Dios. Santa. Ya, o voz de shofar. No, no, Llamamiento de no, no. Dios. Llamamiento de Dios dice ahí literalmente. Le será día de sonar las trompetas. Ajá, eso sí está. Ya, lo que no dice es sonar las trompetas. Sí, eso será día de sonar trompetas. O sea, sí. eso es añadidura del traductor también. Ah, no, Lo único que entonces, dice es, le será día de Truá. De ahí sale el nombre Yom Truá. Será el día de Truá. será día. Ajá, será el día de la De Truá. No dice sonar, peor dice las trompetas. Lo único que dice es, le será día de la Truá. Y ofreceréis holocausto en olor grato al Eterno. Ajá, bueno, esa es la parte sacrificial, evidentemente Ya ya no. no vamos a explicar porque ya está cumplida, ¿ya? Pero lo que literalmente dice es, este día les va a ser día de la Truá. Hijito, perdón, y aquí también dice, y de la ofrenda de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, eso ya no. No, ya no, ya no.
No hay La parte templo ahora. sacrificial, no, y No más hay allá templo. que no hay templo, Ujú. eso Ya fue es bueno como aclararlo cumplido porque por Yeshua. si usted Ya. dice que no da sacrificios porque no hay templo, está diciendo que cuando haya templo va a volver a hacer sacrificios, implícitamente. Nosotros, somos son nosotros, nosotros. la Entonces la iglesia. respuesta es no hay sacrificios porque ya se presentó el sacrificio perfecto y no hay más. No hay más. Entonces la gente dice, ¿por qué no hay sacrificios? Porque no hay templo. Entonces cuando haya templo va a hacer No. sacrificios, Pero dicen que en el tercer templo va a No. volver a hacer lo mismo. pero Y va a ser el sumo sacerdote Yeshua. no, fíjese que Apocalipsis 22, cuando Juan ve la Jerusalén celestial, dice, y no vi en ella templo, porque el Cordero es su No. templo. Y no vi en ella lámpara, Eso menorá. es lo de los judíos Por- ortodoxos sí. que siguen creyendo en que el rey va a venir al tercer Ujú. templo. Sí, Sí. Y ellos van a construir La el venida de tercer Jesús. templo. ellos pueden Sí, construir, viene la venida de Creo que Jesús. no de Jesús, de un rey. De un rey. De un rey. ellos pueden construir, pero imagínense Eso es lo de los otros. la blasfemia tan grande que significaría hacer un sacrificio. Entonces, el Joseph está equivocado también, pues, ¿por qué le enseña eso? Yo le he escuchado De- a él eso. De parte de los judíos, ellos anhelan construir su tercer templo, anhelan restablecer el Pero sacerdocio yo levítico. estoy estudiando Salmos y ahí él dice esta cuestión, que habrá un tercer templo donde Yeshua será el sumo sacerdote y nosotros anhelaremos estar ahí sirviendo en el templo. Y a lo No, mejor se retomen los Carlitos, Cecilita. sacrificios. Creo que era Yolita que manifestó que Joseph decía eso. A lo mejor sí antes, pero realmente como el Señor nos va dando luz cada día, yo escuché uno de los Shabbat y él manifestaba que el tercer templo a lo mejor no es físico. El tercer templo lo estamos construyendo Entonces, nosotros. Sí, Cecilita, muchas gracias. Lo que pasa es que estos estudios de Salmos de Joseph son del 2015. Ya, entonces Puede yo ser que haya tenido otra revelación. no voy a decir que está mal, porque no se trata esto de señalar a nadie, La- sino que a la luz de la palabra, el Apocalipsis 22, dice que ya no va a haber templo. Eso lo dice. Ahora, Ezequiel capítulos 47 al 50 habla de las medidas del tercer templo, Ujú. pero ahora no lo vamos a entender literal. Y Los no sacrificios no podríamos se... ser nosotros el tercer templo al estar Sí. aprendiendo y llenándonos de la palabra Sí, y de la por eso, verdad, no hay nos que- decían las piedras, sí, Sí, las piedras. Nosotros, fíjense el templo que es el se viene Señor. actualizando al principio de un tabernáculo de pieles, luego uno de piedra, De piedra. y pensar que va a haber un tabernáculo otra vez de piedra, no. No. El Señor va avanzando. El fin es que, ¿para qué se creó el tabernáculo? Para los sacrificios. Más, Para Ajá. comunicarse con Dios. ya, para que Dios habite en medio de nosotros. nosotros. Y si nosotros ya le estamos viendo cara a cara, ¿para qué templo? va a haber templo? Claro, ya le estamos conociendo. Entonces, Vivo, Ya, el Dios vivo. Entonces, ¿cómo será el milenio? Porque el milenio va a ser con Jesús aquí, Jesús viene acá a pasar con nosotros en la tierra. Sí, en la así dice tierra. ¿Parece que solamente nos quedamos ya y el Señor otra vez haciendo el cielo? No, es Apocalipsis, hay que tomarlo con mucho cuidado porque Claro, si se varias toma cosas interpretaciones. literales es complicado. Por ejemplo, en alguna parte de los Salmos dice, y este es el pacto que dura durante 1000 generaciones. ¿Quiere decir que en la generación 1001 se acaba el pacto? Entonces es una forma de decir que el Señor va a tener su pacto para siempre. Entonces puede ser que este milenio no sea literalmente los 1000 años. Puede ser, no le estoy diciendo que no va a ser. Como también puede ser que dure. Es que todavía después del milenio viene la guerra de De Gog y Magog. Gog y Magog. Sí. Y otra vez el diablo saldrá y ahí Sí. sí el diablo será condenado para toda una eternidad al lago de fuego. Sí, así Pero es. después del milenio. Entonces quiere decir que esos 1000 años sí, porque de nuevo va a haber la maldad. Puede ser que sea 1000 Y años o puede después ser de que eso sea ya una creo que nos alegoría. iremos a otro lado, no sé a dónde, a Sí. Jerusalén. Ahora vamos a hacer centro otra vez en el Sí, tema. ya. Vamos a hacer centro otra vez en el tema. Ya nos está Vale, diciendo gracias. Números 29:1 que es el día de la Truá. Y esta Truá que es la voz de Dios. llamamiento ¿Sí o no? de Dios será día de Truá. ¿Llamamiento de Dios o la voz de Dios? No, el llamamiento es la Primero convocación. dice que esto es una santa convocación.
Entonces, no es santa convocación. Literalmente dice, esto es un llamamiento mío. Yo les estoy convocando. ¿Ya? Y esta convocación va a ser el día de la Truá. ¿Qué es la Truá? La voz del shofar. ¿Qué es la voz del shofar? La voz de Dios. ¿Qué es la voz de Dios? Su palabra. Se da el día de la Troa y ¿qué dijo? Todo lo que ya sabemos. Ya estaba haciendo. ¿Qué es la Truá entonces? palabra. La voz de Dios. La voz de ¿Qué se Dios, comunica o con su la voz de Dios? palabra. Su palabra. ¿Ya? Entonces, avancemos. Es que si no, ¿cómo sé que está mal? ¿Cuáles son las características de la palabra de Dios? Vamos a ir a Salmos capítulo 12. ¿Cuál es? Son las características de la palabra de Dios. Salmos 12. Así 12. tienes que darnos unos estudios así Bien, despacito, bien, porque si no, no entendemos. Salmo. Salmos 12, versículo 6. Salmo 12, versículo 12, 6. 6. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las características de la voz de Dios? Nos dice, las palabras del Señor son palabras puras, perfecto, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Entonces, imagínese purificar la plata una vez, 2 veces. Las palabras de Rafa son palabras limpias. Sí, cualquiera de las dos. Como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Entonces, imagínense purificar la plata una y después de que esté pura, otra vez pura y otra vez hasta 7 veces. Entonces, si la palabra del Señor, Eso está como 70 veces 7. exacto, si la palabra del Señor es 7 veces pura, nosotros éramos 7 veces impuros. Impuros. ¿Ya? 12:6. 12:6. ¿Ya? Pero dice que estas palabras son pureza absoluta. ¿Y qué quiere decir el hecho de que sean 7 veces purificadas? ¿Qué es el número Perfecto, 7? Perfecto. La perfección. Sí, No, está muy bien, sí. Pero más allá de eso, ¿en cuántos días se creó el mundo? En 7 días. En 7 días. Todo el proceso, pues 6 digamos días. desde que empezó hasta que terminó, 7 días. ¿Ya? 7 días. Entonces, cuando se menciona el número 7 está hablando de las cosas relacionadas al mundo, a la existencia. Por eso el octavo día es en la eternidad. Pero estas 7 Ah, puntos el octavo día es la son eternidad. la duración de la tierra. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué significa que las palabras sean purificadas 7 veces? Que la sabiduría de Dios sale de este mundo. Que lo mejor de lo mejor no se compara a la sabiduría de Dios. ¿Sí? Y en virtud de esto, el versículo 7 nos dice, tú, Señor, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. ¿Cómo nos va a preservar para siempre esta generación? Con su palabra. Con esa palabra. La sabiduría de Dios sale de este mundo, ¿no? Claro, está en un nivel supremo. Dice el apóstol Pablo, oh profundidad de la sabiduría y las riquezas, cuán inmutables, insondables son tus caminos. Hay una canción de Perfecto. Entonces, es algo que no tiene fin. Y por eso es que hasta ahora no se acaba de estudiar la Biblia. No se ha sacado un estudio definitivo que diga, esto es lo que dice este Por versículo y eso se cada acabó. vez se va revelando. Pues dice, tú los guardarás. ¿Con qué nos va a guardar? Con su palabra, Con su palabra. con su juramento, con su pacto. Su palabra, entiéndase, su promesa. ¿Sí? Entonces, esta voz, que es tan pura como la plata refinada 7 veces, es la misma que ahora resuena en nuestro corazón. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 30, versículos 10 al 14. Deuteronomio 30, versículos 10 al 14. Esta voz que se dijo en Monte Sinaí, está resonando hoy en nuestro corazón. Estar y hacer los estudios personales. Porque uno se duerme, se pierde en la... Deuteronomio 30, versículo 10. Nos dice lo siguiente. Cuando escuches la voz del Señor, tu Dios, para guardar sus mandamientos, sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te conviertas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu vida, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti.
ni está lejos, no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos, ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros del mar para que nos los traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Estas palabras puras están aquí en el corazón, purificando continuamente el corazón. No está en el cielo para que digas quién ¿Quién subirá subirá? a Claro. nosotros al Y cielo. si esto lo quién dijo nos antes de traerá. que venga el Señor Yeshua, ahora cuánto más que ya se ha cumplido el nuevo pacto, Jeremías 31. Y escribiré esta ley en su mente y en sus corazones. Nosotros ya estamos viviendo en la tierra prometida. No, imposible. Si Estamos- en el tiempo Estamos ya en de tribulación. ¿Mandé? En tribulación. En tribulación estamos en Peregrinaje, tiempo de peregrinaje en la tierra. ¿Ya? Entonces esta voz, ojo, esta voz que se dijo ese día, hoy está en nuestro corazón. Y es la que nos convence el cita que estás haciendo. Ahí, el propio pensamiento. Rosita, ¿qué está pensando? Entonces nos empieza a resonar. ¿Sí? Dice, por ejemplo, Levítico dice, no chismes, y estoy ahí compartiendo un chisme. Y ya me empiezo a sentir incómodo. ¿No? Y así en todas las aplicaciones de todos los mandamientos. Todo esto está aquí en el corazón, no es difícil. No nos está pidiendo Ese es del nada. Espíritu Santo. Claro, para el que nos redarguye y es cuando Dios nos habla. molesta. Exacto. Pero Inquietos. bueno, no es el... Sí, avancemos, ¿ya? Sí, porque Entonces, sí. Salmo 89. Josué ya llegó a la tierra prometida. Ya, sí, esa es buena pregunta. La Jerusalén terrenal a la que entraron nuestros antepasados Claro, era la es vida prometida. una maqueta de lo que iba a pasar en el cielo. Una maqueta, un tráiler. Entonces, y como decíamos ahí en la parashá de esta semana, o sea, cuando entres a la tierra y te presentes delante del sacerdote, le dirás estas cosas. Se cumplió aquí a nivel terrenal, pero el Señor que dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces, eso solo para que se hagan una idea de cómo fue y cómo va a ser. ¿Sí? Va a ser amplificado a 100. Entonces, Salmo 89, 15. ¿Qué nos dice? Leamos Salmo 89, 15. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh eterno, a la luz de tu rostro. ¿Ya? Perfecto. Salmo 89, 15. Ya. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamar. Andará, oh Señor, a la luz de tu rostro. ¿Qué dice en realidad este versículo? Bienaventurado el pueblo que conoce tu truá. No dice aclamarte. Dice, bienaventurado el pueblo que conoce tu truá. Andará a la luz de tu rostro. Es decir, bienaventurado el pueblo que conoce tu voz. ¿Sí? Decíamos que la truá es la voz de Dios, ¿no es cierto? Entonces este salmo nos está diciendo, bienaventurado el pueblo Conoce tu que voz. conoce tu voz. ¿Qué incluye esa voz? Las palabras de Él, sus promesas. El que conoce esa voz dice que va a andar a la luz del rostro del Señor. ¿Ya? ¿Cómo se entiende eso del rostro del Señor? Es la parte visible de algo. Por ejemplo, en el desierto, cuando estaban los hijos de Israel caminando en el desierto, ¿cuál era La el rostro de columna. Dios? La columna y la nube. Sí, Sí, ya. él les guiaba. En la Ahora, noche y el día. ¿en quién habita toda la plenitud de la deidad? En Yeshua. Entonces, Él es la manera en que la que nosotros le pudimos ver a Dios. El rostro. Eso que él decía. Para imitar, para estar ahí. Sí, Pues ese fue el vivo ejemplo de cómo quiere que seamos. es el ejemplo de que Todas las características que usted vio en la cruz. exacto. No insultó, no se defendió. Ujú. Todo, más que, o sea, a mí las palabras que a mí me llegó del sacrificio en la cruz es que, como es que ya se haga la voluntad del Padre. Es- Yo creo que fue lo más grande en obediencia. Y al final, cuando digo, no se haga mi voluntad, sino La tuya. necesitamos humildad. O sea, todo lo que un ser humano Pero para deberíamos nosotros tener. decir eso. El Señor vino a indicar qué es lo que puede hacer este cuerpo con el poder de Dios. O sea, que sí es tan fácil cumplir los mandamientos. Ahora, Carlitos, yo lo que siempre me hace difícil es la bendición sacerdotal. Dice, mira, Carlitos, ¿no?
El Señor te bendiga y te guarde. El Señor alce su rostro sobre ti. Eso es lo que no logro entender. ¿Qué quiere decir tu rostro sobre ti? Y tenga de ti misericordia. Alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. O sea, yo digo esto todos los días a mi hermano Boshit. Pero cuando hablo de su rostro, como que no tengo una claridad de entendimiento. Cuando se le pide a alguien que alce tu rostro, te está pidiendo que le lo sea, mire de que frente. le sea visible, Muchas veces, exactamente. sí. Entonces, imagínese que yo hablara por usted por teléfono 10 Sí. años y conociera su nunca le- voz, pero no es hasta el hecho de que una persona establece contacto visual que se le conoce. Pero el Señor alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. O sea, ¿qué se entiende por eso? Que te brille en la cara, que puedas te mire. entender. El Señor no está obligado a vernos. Como Moisés. El Señor no está obligado a que se deje ver. Es de ese favor Dice que Él no tiene. podríamos verle tampoco. Exacto. Y no, tampoco no. podríamos. Es ese favor. El hecho de brillar es que entendamos que Jesús es Dios. ¿Sí? Es el hecho de tener ese encuentro personal, de saber que cuando estamos acudiendo a Jesús, estamos acudiendo al que está encima de todo el universo. Pero esa bendición fue antes de que Jesús viniera. ¿Qué dice Hebreos? Yeshua es el mismo ayer, Hoy sí. hoy y siempre. Yo estuve desde el principio y todas las cosas fueron creadas en Él, por Él y para Él. En Él somos, nos movemos y estamos. ¿Sí? Entonces, es el mismo, es lo mismo. Es lo mismo. Pero ahí es, yo creo que cuando dice en él, para él y por Así él, como en el Edén. a veces eso como que confundes, como que yo le diga hacia mi hijo y yo soy otro. De mí salió mi hijo, pero yo soy otro. No lo entiendo. Dios es Jesús, Ajá. pero cuando dice es para él, por él, y con él, En él. en él. Entonces como que fuera diferente ahí, no. No. Eso es el lío, ¿no? Porque si De uno le solo. vemos como dos, entonces Jesús estaría quitándole la gloria a Dios. Claro. Porque está diciendo, en Él somos, nos movemos y estamos. En Jesús. ¿Y en Dios qué? Entonces, ¿de quién mismo me muevo? ¿En Dios o en Jesús? Entendiendo que son el mismo. Fin del lío. Y nos tenemos que seguir, vamos a ver. Sí. Entonces, dice el Salmo 89 que hay felicidad o que bienaventurado el pueblo que conoce tu trua. ¿Qué es la trua? La voz del shofar, la voz de Dios. Bienaventurado el pueblo que conoce tu voz. Andará a la luz de tu rostro. ¿Y qué dijo Juan 10, versículos 2 al 6? Juan. Ajá, Juan 10, 2 al 6. Adelante. Juan 10, del 2 al 6. Juan 10. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, Y las- y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque porque conocen su conocen Hasta su ahí, voz. pausa. Chévere, ¿no? Dice, Conocen su voz. en resumen, exacto. El Salmo 89 dice, bienaventurado el pueblo que conoce tu voz, va a andar a la luz de tu rostro. Y el Juan 10 nos dice, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, oyen mi trua y me siguen. Me oyen a mí y van al rostro de Dios, que soy yo. ¿Sí? Entonces, Juan 10, 2, 6 está diciendo lo mismo que el Salmo 89. El que conoce mi voz va a ir a Dios. Conocen mi trua. Ajá, ¿sí? ¿Ya? Entonces, puede decir, dice versículo 5, más al extraño no seguirán, sino que oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Nosotros solo conocemos el sonido del shofar de No Dios. es voz, perdón, no es voz, sino es No, trua. trua. Sí es voz, pero se puede hacer ese intercambio, porque significa lo mismo. Conocen Sí, si Dios habló en el monte Sinaí, dio los mandamientos, y Jesús vino aquí a hablar en la tierra, ¿qué habló él? La voz de Dios, y viene siendo su trua, en forma de palabras ya entendibles para nosotros, ¿ya? Ahora, lo importante de este día es hacer sonar el shofar y hacer la trua, ese sonido de tu, 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 tu. Ya, eso es algo literal.
Pero ya entendiendo que la truá es la voz de Dios, yo tengo que hacer sonar eso de mi boca. Vamos a leer Efesios. Una persona abre Efesios 5, 18 al 20. Otra persona abre el Salmo 51, versículo 15. Decime mejor porque si no se repite. Efesios, Ya. perdón, Efesios, 51. Salmo 51, 15, Yolita. Rosita, Efesios 5, 18 al 20. Mi mamá, Efesios 4, 29 al 31. Ya tengo cuatro. Ya. Yolita, Salmo 51, 15, por favor. ¿Está nuevo? Sí, Yolita no. Entonces, mientras llega. El primero es Salmo 51, 15, por favor. 51, 15. Ya. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Ya. ¿Qué es publicar la alabanza de Dios? No es pasar cantando. Proclamar su No, palabra. exacto. No es poner la canción y ir cantando en la avenida todo el rato. Es publicar las alabanzas de Dios, publicar sus promesas, publicar su voz. El Espíritu del Señor está sobre mí, por tanto me ha enviado a libertar a los quebrantados de corazón, a los oprimidos. Eso es publicar la voz del Señor. Ahora sí, Efesios 5, 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, Hasta ahí. Ah, no, al 20, al 20. Por favor. dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Muy bien. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que nosotros ahora somos shofares de Dios. Y el shofar tiene un uso, hablar su palabra. Y si nosotros no hablamos entre nosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, dando siempre gracias al Señor, si estamos quejándonos, si estamos peleando, si estamos diciendo maledicencias, el shofar no está cumpliendo su propósito. Está sacando un sonido estridente, Diferente. algo que no es de Dios. ¿Ya? Y por último, Efesios 4, 29 al 31. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Ya? Entonces, dejen de, siendo que son shofar, están sacando sonidos de enojo, de amargura, de maldicencia, de gritería. Quítese todo eso, dice. Hoy lo que hay que hacer sonar, la mejor trúa que puedo hacer sonar hoy es hablar con mi hermano voz de cánticos, himnos espirituales. Yo como shofar de Dios. Exacto, ¿ya? En resumen, hasta aquí, ¿qué vamos a festejar ese día? El día en que Dios cercó nuestra vida, guardándonos para siempre. Colosenses 3, versículos 3 al 4. ¿Y cómo era Colosenses? Colosenses 3, versículos 3 al 4. Un ratito. Carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 3 al 4. Yo leo. Adelante. Ah, mi papá. Colosenses, sí. Porque ustedes han muerto y sus vidas están escondidas con el Mesías en el Eterno. Cuando el Mesías, que es nuestra vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con él en gloria. ¿Ya? Entonces eso es lo que va a pasar. Cuando suene el shofar, nosotros vamos a ser manifestados con él en gloria. Mientras tanto, nuestra vida está guardada, sellada con él. Cuando él se manifieste en gloria, nosotros también. Y más adelante dice, y le veremos a él como él es, porque seremos como él es. ¿Ya? Es lo que va a pasar con este shofar. Ahora fíjense, aquí hay otro ejemplo, el versículo 4. Cuando Cristo coma su vida. Cuando Cristo, es decir, su vida. Ahí está otro ejemplo del es decir, que la coma también representa es decir, ¿no? Transmiten ideas iguales. ¿Ya? En el Colosenses,
En Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo coma vuestra vida. Entonces, para entender que las ideas se conectan, ¿ya? No es que está hablando de ideas diferentes. Y lo mismo pasa en el Salmo 47:5. Subió Dios con trúa, coma, con voz de shofar. Es lo mismo. Está conectando ideas la coma. No está separando cosas diferentes, ¿ya? Entonces, ya hemos entendido qué es la trúa, que tiene, ese día nos manda a recordar lo que pasó en Monte Sinaí, nos manda a vivir esa trúa, anunciando a los hermanos, no tocando el shofar en el oído de todos, sino anunciando su palabra. Ya hemos entendido todo eso, ya sabemos qué es la trúa y por qué no se debe traducir como el día de la alarma, el día de la trompeta, el día del júbilo, que se desconecta la idea. Es una cita. ¿Sí? Y si hubiéramos traducido el día de la trompeta, ¿cuándo íbamos a conectar los versículos? Nunca. Justo ahora le decía a mi cuñada, porque me decía que celebramos el día del trompeta. Y está bien de pronto para llegar así con la buena nueva. Pero ya para nosotros mismos saber qué decir, es necesario que sepamos esto. Ajá. ¿Ya? Entonces, fijémonos. La trúa ha sonado en dos momentos determinantes en la historia de la humanidad y falta uno. Cuando el Sí. ven. Pero él nos dice, ¿no? ¿Qué cosa? Ah, sí dice que Jesús vendrá a sonar del Claro. trompeta. Ya, entonces sonó en dos momentos importantes. Ha sonado ya en la entrega de la ley, en el ascenso de Jesús. Veíamos en el Salmo 47 que decía, subió Dios con trúa. Y fíjese, el Salmo 47:5 y ahora vamos. ¿Dónde subió el Señor? ¿En qué monte fue que subió? En el monte que peleó David con Pues el Goliat. Gólgota, No, sí. Gólgota. En el Gólgota. No estoy seguro. Dicen que Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 9, 6. 47, 5 en la casa. Sí, pero ahora vamos a verlo a la luz del Nuevo Testamento. Hechos. 1:6. Y otra de cuando subió Jesús y otra cuando él va, ¿no? o sea, Sí, cuando en Dios su entregó regreso. los mandamientos, la primera. En el monte Sinaí, En el monte luego Sinaí. sonó en el ascenso de él, y aunque Ya. no lo dice, de acuerdo al Salmo 47, sabemos que es así. ¿Ya? Estamos en Hechos 1:6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás al reino de Israel en este tiempo? Les dijo, no les toca saber a ustedes los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu del Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, es decir, subió y le recibió una nube que le ocultó a sus ojos. El ascenso. Subió Dios con trúa, ¿ya? Y también bajará. Entonces falta un momento determinante que será su regreso. Y eso Ya, está entonces, en- ya vamos a leer. Lo que no puede faltar este día es el sonido de la trúa, desde el punto de vista literal y por supuesto lo que acabamos de ver. Y este es el sonido. Voy a compartir de nuevo para que se escuche el sonido. Carlitos, o sea que el shofar no se debe tocar en cualquier tiempo o en cualquier fiesta. Así es. No es para, No es para estar tocando. no es para estar tocando cada vez que Es quiera. algo santo, ¿no? Aquí va a sonar la trompa. ¿Ya? Entonces, sí, como dice Yolita, no es para estar tocando cada que quiera. No, es para ocasiones especiales. Finalmente, O ya sea, para que acabar. Ahorita, perdón. Estos días seríamos que todas las mañanas sonar el shofar, así con el sonido de todo. El shofar físico como sí, como tal, no. En que nuestra lo voz, tenemos, sí. no póngase o sea, por el celular, pero en este caso que es en YouTube. Pero o sea, todos los días. No necesariamente, no va más, no va por ahí el hecho, sino al sentido de saber qué significa. Ya vimos que es escuchar la voz de Dios. Entonces, no tanto solo escuchar el sonido, sino Pero escuchar la cuando el Señor palabra. vuelva, literalmente a Sí, sonar el literalmente shofar, va a sonar, Y así es. tenemos que estar arraigados a nuestro oído, Así es, así es. porque sonará y todo el mundo, la gente ni se dará cuenta, pero nosotros que oímos. Mi mamá escucha las sirenas del colegio Maldonado y se sabe Maldonado a asustar. las 12. Ay, Es terrible, ¿eh? Todavía suena.
Todavía sí, a las 12. 12 en punto. Pasando por el Parque Bundio. Se rehabilitaron. Se rehabilitaron. Sí, así es. Igual el otro día estaba en el laboratorio y se habían quedado conectados los audífonos y hay una canción que empieza con el shofar, pero estaban en volumen alto y ya dejé por ahí y escucho pues un shofar muy suavito. Híjole. Pero no ha sido la música. En fin, ¿qué nos espera a futuro? Ya hemos entendido qué es, qué significa, cuáles son sus aspectos proféticos, cuándo sonó, qué nos espera, qué va a pasar. 3 cosas puntuales. Los muertos serán levantados y seremos transformados. Los muertos en Cristo, pero. Todos, unos para vergüenza eterna y otros para... Todos están dormidos, o sea, dormidos. Todos. Sí. No, Ya le leo. todos. No dice solo los muertos, primero los muertos en Cristo y luego todos. Todos. Según lo que yo Los que están ya muertos, o sea, nuestros padres, ¿cómo se llaman? Ya le- Vamos a primero. Abraham. ¿La primera Entonces, de qué? Primero de Corintios. No, eso es nuevo para mí. Dice Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza eterna y eterno horror. ¿Ya? O sea que, y entonces, ¿cuándo es el juicio final? Cuando venga la segunda Al vez. final de la guerra de Gog y Magog. Por eso. Por eso. Porque dice que esta vez. No, ya no. Ya vamos. El calendario de cómo se van a desarrollar los sucesos es complicado por la siguiente manera, por las siguientes cuestiones. 1 Corintios 15, 51, 52. Es que nos mal aprendido, ¿no? 1 Corintios 15, Tenemos 51, que volver a 52. reaprender. Yo nos enseñaba todas estas cosas a los niños. Ya hemos llegado. 1 Corintios 15, 52. Y dice el apóstol Pablo, he aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final shofar, porque se tocará el shofar y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pero solo los que somos de Dios. No, No. Ya vamos, Todos- ya vamos. Pero son estos en segundos, ¿no, Sí, Carlitos? En segundos que se va a dar. Y los muertos serán resucitados, Es incorruptibles, Ujú. y nosotros seremos transformados. Pero según decía que yo leí algo de un Davino, decía que no hay que cremarse, sino enterrarse. nunca, no tenemos que cremarnos. Yo era antes a favor de la cremación. ¿Qué le diré? No dice nada en la Torah que no... Pero Jesús enterró pues y resucitó. Claro, o sea, digamos, decir eso sería limitar el poder de Dios, Claro, que porque igual pero- vamos a hacer polvo. tampoco no he estudiado, así que no voy a anularlo completamente, porque Por eso hablé de los huesos secos también. también, entonces, los huesos secos y él no le costó separar y darles vida de nuevo. En fin. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Esto es en 1 Corintios 15. Y este es uno de mis versículos favoritos de toda la historia. ¿Cuál? Sorbida es la muerte en victoria. Sórbida. Sorbida está aquí. ¿Y cuál? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Región. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? ¿Ya? 1 Corintios 15, 51 al 55. ¿Qué cosa? Esto olvida es la muerte en victoria. Ya no va a haber muerte. Vamos a vivir eternamente con el Señor. Sí. Así como los ángeles. ¿Quiénes resucitan? ¿De acuerdo, Daniel? Dice, unos para vergüenza eterna y otros. Por eso dice el Señor que viene para dar el pago según las buenas obras. Y dice, unos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre. Pero no. Muchos No no fueron. aprendieron lo que nosotros estuvimos y Él les Entonces, juzgará de va a acuerdo haber- a lo que conocieron y supieron. Pero ¿y el juicio eterno? Ya voy. Esta es la parte importante, miren, porque dice, Eterno no es que se vayan al infierno. Sí, condenación eterna. Bueno, es complicado, porque no es tan literal de lo que he escuchado.
Pero fíjense, aquí dice en un abrir y cerrar de ojos. En segundos. ¿Ya? Ya no voy a preguntar para que me sigas invitando. Ya. En un abrir y cerrar de ojos. No, está bien. Es que para seguir adelante. Pero fíjense que de aquí a la siguiente cita son 10 días. Ah, Y aquí Ujú. dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Sí. Entonces, o sea, no hay los 10 días. ¿qué va a Sí. pasar? Sí, hay los 10. ¿Va a sonar el shofar y se va a esperar el Señor 10 días? O, ¿O va a ser en un abrir y cerrar de En un ojos? abrir y ¿Y cerrar qué de va a ojos. pasar en esos 10 días? En esos 10 días es la gran tribulación. Es que en esos Y de días ahí va a hay- ser la gran Y de ahí tribulación. faltan 5 días para Sukkot. Y de ahí 7 más en Sukkot. entonces no es en un abrir y Entonces, cerrar de ojos. no voy a decir ni que es un abrir y cerrar de ojos, ni que si es o no es. Pero fíjense que es complicado. Pero es que Es ahí complicado. podemos tal vez pensar que para el Señor un día es 1000 años, y si para el Señor un día es 1000 años, que serán 15 días. O sea, Es lo que ha pasado, por ejemplo, de, Nada, de, no es nada. también, ¿no? de Shavuot, ante nuestro tiempo sí, pero para Él no es nada. de Shavuot a Yom Teruah hay 4 meses. Pero para él esos 4 meses hasta ahora han sido más de 2000 años. ¿Ya? Entonces, el apóstol Pablo pensaba que esto iba a pasar Entonces serán ya. los 3 Ya, años en y ese medio. rato. Y serán los 7 años de la tribulación. indeterminable por El abrir y cerrar de ahora. ojos. Indeterminable. No sabemos. Indeterminable. No dice que son 7 años, 3 años. Nuevamente. Luego, otros 3 años y medio. ¿Cómo eran Carlitos que decían? Sí, algo así dice Daniel, pero es lo importante de tener con cuidado, porque por ejemplo, Apocalipsis 22:12 dice, y las naciones que hubieran sido salvas vendrán a adorar a la Jerusalén celestial. Esas naciones van a ser glorificados, no van a ser. Y también dice Ezequiel, después de la guerra de Gog y Magog, que los sobrevivientes van a subir a celebrar Sukkot de año en año. O sea, Es complicado. ¿Cómo se van a desarrollar los eventos cronológicamente? No se puede decir Eso no así, podemos así, así, saber, así, creo yo. porque hay cosas que claro, no se porque sabe cómo se va a ya ubicar. determina. Pero están hablando todas las iglesias que estamos en tiempos de la tribulación. Y No están creo. hablando que son En 7 este años. momento. Y 3 años y medio dice que Sí. los otros 3 años y medio van a ser los de Pascua. Así dice, pero o sea, lo es mejor complicado, en ese tiempo es del complicado. Señor serán como ahora 2000 años. puede ser. O Es sea, que no la sabemos, no no sabemos sabemos cómo se todo va a el dar misterio los que sucesos. Sí, pues el Pablo y todos ya esperaban que ya se Ya, Ya. pues el Pablo al menos ya. ya pensaba que era ya. Entonces, ¿qué dijo? La venida del Señor está cerca. Y para mí también hoy está cerca. Pero no sabemos si ese cerca vaya a ser otros 2000 años. No sabemos. Pero según la Biblia, muchas cosas se están cumpliendo, por ejemplo, el exceso de pecado. la Claro, impiedad, eso sí, eso que sí. Muchos dicen a lo bueno malo, 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 bueno. O sea, ya se está viendo las horas de guerra. Pero Sí. acuérdense que la humanidad ya fue destruida en Noé. Ahora, imagínense que estamos en 1940. Yo hubiera derecha. pensado que ese era el fin de los tiempos. Persecución al pueblo y Los matanza como judíos, nunca claro. hubo. Y cuando fue la persecución de Hitler. Por eso, Ya o sea, podía haber yo digo, peor que esa Claro. matanza no ha habido hasta ahora. Hasta ahora. No ha habido. No, ¿Quién hijito, nos pero esperará? igual a lo que oímos de los judíos, lo que estamos estudiando, ¿cómo pues lo se de los llama? sefarditas, como dice que ha habido la Inquisición en el Perú, que es algo que no se ha hablado Pero eso fue nunca. antes. Pero también, Y ¿cómo ya, les entonces, exterminaron? No, pero en Chile terriblemente? también el Pinochet, pues. Pero no, eso no fue con. claro, los judíos, entonces, sino si con- estábamos en pero- ese punto, decíamos, ya va a llegar el Señor. No llegó. Vamos a 1940, 6 millones de judíos muertos. Ya va a llegar. Y no llegó tampoco. Entonces, ¿qué nos va a dar? ¿Qué nos va de acuerdo a eso? Que va a suceder cosas mucho peores que el holocausto, Claro. ¿sí? Mucho peores. Peor que Entonces, el COVID. esto no es nada. Esto no es nada. Por eso dice que hay que estar con fe, pero ¿hasta qué punto, no? Hasta la muerte. Vamos a avanzar al otro punto. Ya entendimos que los muertos serán levantados y seremos transformados. Vamos a Hebreos capítulo 12, 26 al 29. Mira. Hebreos 12, 26 al 29.
¿Lo tenemos? Hebreos Hebreos 12, 16. 26 al 29. Sí. Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra. ¿Cuál fue la voz del que conmovió entonces la tierra? El trúa. El Trua. Ya, exacto. La voz del cual conmovió entonces la tierra. Dice, pero ha prometido diciendo, aún una vez más, conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. La voz Guau. de la cual conmovió entonces la tierra. Entonces, Trua. en este último y postrer sonido va a ser Los cielos. impresionante. Y dice, y esta frase, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles. ¿Qué son las cosas movibles? Las economías, los poderíos mundiales, los órdenes, todo en lo que confiamos. El fin de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, Dios va a quitar todo lo que se ha establecido aquí en la tierra y va a establecer algo inamovible, porque eso sí va a ser eterno. ¿Ya? Y vamos a primera de Pedro 2:12. Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:12. En tanto que eso sucede, ¿qué nos corresponde hacer? Primera de Pedro 2:12. Y estas cosas movibles también serán nuestra humanidad. Perdón, Las cosas movibles. todo lo que hoy tenemos, La economía. trabajos, Todo lo material. sí, Sí, todo lo material, todo lo incluso esta piel, que son los impulsos naturales de desobediencia a Dios, Claro. naturales, instintivos. Y nos trata con tanta Ya misericordia. no teníamos mucha paciencia. A ver, sin abrirse de nuevo, sin abrirse de nuevo. Yo vi al final de los tiempos de que dice que va a ser terrible. Reconoce pues que así como el Padre castiga a su Hijo, así el Señor reprende a todo el que ama y corrige y azota. Entonces, sí, y eso es por amor. Entonces estamos en 1 Pedro 2:12. Dice, manteniendo su buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Cuál va a ser el día de la visitación? Yom Teruah, ¿ya? Al considerar Visitación. vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernadores como por él, enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren al rey. ¿Ya? Finalmente, ya para acabar, sí. Hebreos 4:7. Hebreos 4:7. Se mantenga su buena manera de vivir para que cuando Dios venga, los que murmuran y blasfeman se avergüencen. A los que nos están tachando ahorita de judaizantes, más o menos. Sí, todos ellos. Y como dice el Salmo 126, cuando el Señor haga volver la cautividad y todo A los eso, cautivos de la cautividad. ya voy, solo estoy ampliando esto. Salmo 126 dice que los gentiles dirán, grandes cosas ha hecho Dios con estos. O sea, ojalá me hubiera tocado a mí. Y nosotros vamos a responder, grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Y estaremos alegres. Sí, con nosotros. Sí, eso es bendecir a Dios. Reconocer que los mandamientos de Dios no son no son prohibiciones, no son prohibiciones. Dios no quiere es que Dios es aburrido y no quiere que viva. ¿No? En ese entonces van a entender que los mandamientos eran más bien para que yo pueda vivir, ¿ya? En ese día. En orden. Ajá. Grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Ahora sí, Hebreos 4:7. Y la Cecilita está ahí. Sí, aquí está la Cecilita. Está calladita. Cecilita. Ya vamos que estamos grabando. Hebreos 4:7 dice lo siguiente. Otra vez determina un día. ¿Cuál día?
Hoy. Hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si escuchan hoy su voz, exacto, no endurezcan sus corazones. Determina un día, hoy. Y 1 Tesalonicenses nos decía que somos hijos del día. ¿Y quién es del día? Hijos del día. E hijos de la luz. ¿Quién es la luz? ¿Quién es el día? Dios. Los que han seguido las parashas. Yeshua. Yeshua. Él es el día. Entonces, cuando dice otra vez determina un día hoy, no está diciendo a la fecha en el calendario. Yeshua es el día. Otra vez determina un día. Yeshua. Y dice, si escuchan la voz del día, si escuchan la voz del hoy, no endurecerán sus corazones. No está poniendo aquí una condición. No dice, si es que hoy escuchas tu voz, no te hagas el loco. No dice eso. Dice que cuando escuches la voz del día, tu corazón se va a romper. Entonces me gusta poner este ejemplo de que imagínense que Jesús va a revivir a Lázaro y le dice, Lázaro, sal, y Lázaro dice, no quiero, y se vuelve a morir. ¿Se le puede decir que no a Dios? No. Entonces eso es lo que está diciendo. Es una promesa. Cuando la voz del día suene, nadie va a poder decir nada más. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Para que toda lengua confiese y toda rodilla se doble, confesando que Jesucristo es Adonai. ¿Sí? Y nosotros doblaremos las rodillas voluntariamente. A los que no, rotos las rodillas. Porque nadie va a poder permanecer, ni nadie va a permanecer de pie delante del Señor. Toda Se doblará. rodilla. Los que creen, no, que yo soy ateo y no creo. O sea, todos se van a arrodillar. Nosotros de buena gana. O sea, porque esperamos eso con tanta ansia. Y los que no, déjenme ver. Hebreos 4. No, esto de la rodilla está en... Está en Filipenses 2:10. Filipenses 2:10. ¿Ya? Entonces la promesa final es que si escuchan la voz del día, no endurecerán nuestros corazones. ¿Hemos escuchado la voz de Dios? Sí. Por eso estamos hoy aquí. Amén. ¿Sí? Y fin. Se acabó. Sí, se acabó. Sí, Cecilita, acabamos. Qué pena que salieron todos los comentarios. Vamos a detener la grabación. Un abrazo a los hermanos que vayan a ver. Eso es lo que decía.